Hola, buen día. En este video vamos a entrar ya al estudio de análisis de señales, todavía no completamente de lleno. Vamos a ver una introducción, vamos a ver cómo se clasifican las señales, porque hay diferentes tipos de señales en ingeniería: analógicas, digitales, continuo en tiempo, energía, potencia, complejas, etc. Vamos a ver la clasificación de ellas para ya después, en otros posteriores videos, entrar de lleno ya por completo al análisis de esas señales, cuyo análisis va a ser mediante Fourier. ¿Ok? Vamos a empezar. Análisis de señales. La señal, no sé, por algún motivo tengo para, si me gusta dar la definición de la RAE. La RAE, ¿qué me dice de lo que es una señal? Me dice que es un rasgo, una nota que se pone o hay en las cosas para darlas a conocer y distinguirlas de otras. Bueno, quizás no me dice mucho. Una señal, en un término un poco más de ingeniería, que se puede encontrar en cualquier libro ya de comunicaciones, me dice que es una representación cuantitativa de un proceso físico, fenómeno o evento, la cual sirve para la representación, detección y transmisión de mensajes. En el video pasado ya veíamos definiciones igual de formales sobre lo que es una señal, definiciones de la IEEE y de otros autores de otros libros. En general, pues una señal, como vemos, dice es una representación de un proceso físico. En el video pasado yo les daba el ejemplo de mover la mano, pues ese es mi proceso físico. Y el mensaje que yo quería con mover la mano, pues era, no sé, desde que podría ser saludarlos o hey, pónganme atención aquí, algo así. Esa era la diferencia entre señal y mensaje. Con nosotros como ingenieros en comunicación y electrónica, pues el proceso físico que vamos a hacer variar, pues va a ser señales de voltaje, de corriente, potencia, campos eléctricos, magnéticos, etc, etc. Eso va a ser para nosotros las señales. La vamos a definir un poco más formalmente. Una señal x de t se define como una función del tiempo. Vamos a definirla así ya de esta manera matemática. X de t es una función del tiempo. Una señal es una función del tiempo, donde el tiempo obviamente va a pertenecer a los reales. ¿Ok? Las podemos clasificar de diferentes maneras. En ingeniería, quizás muchas de estas ya las vieron, o las pueden intuir, pueden clasificarse como una señal determinística o aleatoria, de energía o de potencia, periódica o aperiódica, compleja o real, continua en tiempo o discreta en tiempo, y analógica y digital. Ahorita vamos a ver de manera un poco breve cada una de las, cómo distinguir cuál es cuál. Primero, las señales determinísticas y las señales aleatorias. Una señal determinística puede ser modelada como funciones de tiempo completamente especificadas. Por ejemplo, una señal determinística bien común, la típica señal seno, o en este caso una señal coseno de amplitud A y frecuencia angular omega 0, definida desde menos infinito hacia infinito, donde A es la amplitud, omega 0 es la frecuencia angular, y son constantes. Este es un ejemplo de una señal determinística. ¿Por qué digo que es un ejemplo de una señal determinística? Porque la definición de la señal determinística es la siguiente. La señal determinística puede ser especificada completamente para cualquier instante de tiempo mediante una función o un sistema de ecuaciones. Es decir, para un instante de tiempo de un segundo, una hora, incluso hasta tiempos negativos, aunque sabemos que no hay, pero matemáticamente sí lo puedo distinguir aquí, voy a tener algún valor. Si yo sustituyo el tiempo aquí, voy a tener algún valor, el que sea, menos 1, menos 10, menos 20, dependiendo, no sé, lo que sea, la y el valor de omega, voy a tener un valor, sin importar qué valor t yo escoja, siempre voy a tener un valor determinado x. Y yo puedo saber entonces también en qué tiempo me va a dar cierto valor. Eso es una función totalmente determinística, porque puedo, como su nombre dice, determinar en cualquier instante de tiempo el valor que va a tener dicha función. Así es como tal. Como ejemplo, pues la ya clásica, ya conocida, una senoide o una cosenoidal, en este caso una senoidal, un pulso cuadrado, un pulso triangular como el que tengo yo aquí, los dientes de sierra, una exponencial, todas las funciones que yo puedo expresar a través de una función, o más bien todas las señales
que yo pueda expresar a través de una función definida en un instante de tiempo t, las voy a llamar señales determinísticas, porque repito, puedo determinar sin ningún problema el valor que va a tener esta en cualquier instante de tiempo, 1 segundo, 2, 3, así, en cualquier instante puedo yo determinarla. Eso es una señal determinística y son las primeras que vamos a estudiar en este curso. Tenemos también las señales aleatorias, que es el tema después de que terminemos determinística, seguirá aleatorias. Son señales que, como su nombre lo dice, van a tomar valores aleatorios en cualquier instante de tiempo dado y deben ser modeladas de manera probabilística. En este tipo de señales, yo en el mejor de los casos, si a lo mejor estoy en este instante de tiempo, pues puedo conocer el valor de esa señal en ese instante de tiempo. Y quizás puedo saberlos del pasado, puesto que ya pasaron y a lo mejor guardé un registro de ellos, pero me es imposible saber el valor que va a tener la señal un instante de tiempo delta t adelante. Solamente puedo saber en ese instante y quizás en el pasado, pero no me es posible conocer a futuro, como por ejemplo en este tipo de señales, en donde a lo mejor sí yo estaba aquí, pero sin ningún problema yo podía conocer a futuro cuál valor iba a tener esta señal en cualquier instante de tiempo. Aquí ya no es posible. A futuro me es imposible conocer qué valor va a tener. ¿Por qué? Porque como su nombre dice, es totalmente aleatoria. No puedo yo expresarlas a través de función. Esta la expresaba a través de una función seno, coseno, una exponencial, etc. y demás. Esta no hay manera de que yo las pueda expresar de esa manera. Para analizarla y para expresarla la hago de manera probabilística. Esa es la forma en cómo la voy a analizar. Parte de este curso es señales aleatorias. Vamos a necesitar posteriormente probabilidad. Primero Fourier y después probabilidad. Y vamos a ver eso. Otra clasificación, señal periódica y señal aperiódica. Igual ya supongo que los han visto, ya han trabajado con este tipo de señales, especialmente las periódicas, las senos y cosenos. Una señal periódica es aquella que se repite a sí misma en tiempo. ¿Como cuál? Como la clásica seno, que está aquí. X de t es una señal periódica. La definición más matemática, más estricta, X de t es una señal periódica cuando X de t es igual, el valor de X de la señal en un instante de tiempo t es el mismo, pero en un instante de tiempo t0. Matemáticamente X de t es igual a X de t más t0. Estos dos valores son iguales para todo valor de t y para algunos valores de t diferentes de 0. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, aquí es el valor X de t y aquí vuelve a obtener exactamente el mismo valor después de que ha avanzado un instante de tiempo t0. Eso es una señal periódica y se vuelve a repetir otra vez un instante de tiempo 2 veces t0, 3, 4, 5, como ya sabemos de las funciones periódicas senos y cosenos que ya se han estudiado hasta el cansancio en los cursos anteriores. Es la forma de definirlo de manera matemática. Ok, entonces puedo tener diferentes periodos, pero el periodo de la señal va a ser el mínimo, el valor mínimo que yo puedo alcanzar, porque como les repito, aquí puedo tener un periodo, luego otro, luego 3, o sea, se puede ir repitiendo varios valores. El t, el periodo real, pues va a ser el valor mínimo, que en este caso nosotros sabemos que para las funciones seno y coseno, pues es de 2pi, bueno, para las trigonométricas en general, es de 2pi, que se me va a repetir 2pi. Para aquí a lo mejor sería un instante, no sé, no les di valores, a lo mejor 1 segundo, 2 segundos, a lo mejor aquí 1 milisegundo y luego se vuelve a repetir cada milisegundo. Eso es el periodo, pero bueno, expresado de manera ya matemática. Estoy seguro que ya muchos de ustedes saben lo que era el periodo, pero pues una expresión matemática nunca está de más. Recuerden que como ingenieros, pues la matemática es nuestro pan de cada día. Entonces, la frecuencia fundamental, es decir, el número de veces que se repite por un segundo, viene dado como la inversa del periodo. Un ejemplo de una señal periódica pues es la ya conocida señal coseno. Vamos a tener esta señal X de t, coseno de 2pi fm de t. Su periodo viene dado por t0, un valor n, fm. ¿Por qué n? Les repito, porque nosotros ya sabemos que puede ser 1, 2, 3, 4, 5 veces la inversa de este valor. O sea, se repite 2pi, luego 4pi, luego 6pi, 8pi, 10pi, y así se me va repitiendo. Pero el valor mínimo que puede alcanzar pues va a ser 1, o sea, 1, 2pi.
Ese es el valor, bueno, para las coseno. Pero de forma ya más general viene dado de esta manera. El periodo es 1 entre f de m. Ok, en general, pues bueno, creo que no va a haber mayor problema con la definición de qué es una señal periódica. Una señal aperiódica, entonces, es aquella que no se repite a sí misma en el tiempo. Ejemplo de señales aperiódicas, pues tenemos una señal exponencial, una señal inversa, quizás la logaritmo, señales que ya no les dibujé, pero pues que todos nosotros ya conocemos y ya estamos familiarizados con ellas. Ahí la diferencia entre señales periódicas y aperiódicas, ya determinísticas y aleatorias. Y vamos a ver otra. Definiciones muy importantes. Señal continua en tiempo y discreta en tiempo. Una señal que está especificada para cada valor en tiempo t es una señal continua en tiempo. Y una señal que está especificada solamente para valores discretos de t es una señal discreta en tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si ven, aquí tengo una señal continua y aquí tengo una señal discreta en tiempo. ¿Qué quiere decir? Continua en tiempo. Que voy a tener aquí un valor, por ejemplo, a lo mejor este es un segundo. Un instante de tiempo, 1.01 segundo, también está definida. 1.02 segundos también está definida. Y así sucesivamente, ya sea hacia acá. Hay continuidad en el eje X. Puede, ya sea cualquier valor que yo agarre sobre el eje X, va a estar definido un valor de amplitud para ese instante de tiempo. Esta es continua en tiempo. Discreta en tiempo. Quiere decir que únicamente para ciertos valores de tiempo va a estar definida. Para T1, T2, T3, Tn. Si yo quisiera saber el valor de aquí, no está definido. El valor aquí tampoco, aquí tampoco, aquí tampoco, pero aquí sí. Aquí no, aquí no, aquí no, aquí sí. Y tiene este valor. T2, T3, aquí no, aquí no, aquí no y aquí sí. Solamente para ciertos valores, ciertos instantes de tiempo. Si está definida la señal para ciertos instantes de tiempo, entonces esta se llama discreta en tiempo. Si está definida para todo el intervalo o un cierto rango intervalo de tiempo, la voy a llamar señal continua en tiempo. Va en función, básicamente, del eje X, el eje vertical. A eso se refiere con una señal continua en tiempo y discreta en tiempo. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque ahorita vamos a ver las analógicas y digitales. Una señal analógica y digital. Una señal cuya amplitud puede tomar cualquier valor en el rango continuo se llama una señal análoga. Esto significa que la amplitud de la señal analógica puede tener un número infinito de valores. Una señal digital es aquella cuya amplitud solo puede tomar un número finito de ciertos valores. Los términos continua en tiempo y discreta en tiempo evalúan, como les dije, la naturaleza de la señal a lo largo del eje X. Los términos analógico y digital evalúan la naturaleza de esa misma señal, pero en el eje Y, en este eje. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, una señal analógica. Esta es una señal analógica. ¿Por qué es una señal analógica? Porque puede tomar aquí, por ejemplo, a lo mejor un valor de 1, pero también tiene un valor 0.01, 0.03, 0.004. Tiene un cierto valor, un infinito entre este rango y un número infinito de valores que la señal puede tomar. Y es totalmente continua en el eje Y. Y por eso lo llamo señal analógica. Va a tener ciertos valores. En una señal digital solamente puedo obtener ciertos valores. A lo mejor nada más aquí, nada más aquí, nada más aquí. Y a lo mejor nada más aquí. Pero entre intermedio no hay nada. No puedo yo tener ciertos valores. Estamos acostumbrados o se van a ir acostumbrando a que una señal digital es nada más unos y ceros, 1, 0. No necesariamente puedo tomar otros valores. Algunos autores dicen que pues, el lenguaje, como que tengo aquí, lo escrito, el lenguaje escrito, es un mensaje en digital. ¿Por qué? Por ejemplo, en el español solamente tenemos 26 letras. Podemos tener 26 valores diferentes, 27, según recuerdo, 27 valores diferentes y a partir de esos 27 pues ya formamos nuestro lenguaje y nada más. Es decir, únicamente valores discretos pero en amplitud. Les repito, la diferencia fundamental entre una continua en tiempo
analiza el eje X, una analógica digital analiza el eje Y. Ahorita vamos a ver unos más ejemplos para ver un poquito la diferencia entre estos dos tipos de señales. Aquí tengo una señal análoga continua en tiempo. ¿Por qué es análoga primero? Porque puede tener en su amplitud cualquier valor. A lo mejor aquí tiene un valor, no sé, más 10, perdón, y aquí un menos 5, pero puede existir 9.9, 9.999, 9.998 y así sucesivamente. Y aquí puede tener un número infinito realmente de valores, una señal análoga, porque es continua en este intervalo, en el eje Y, entonces es una señal analógica. Continua en tiempo, porque también está definida totalmente de manera continua. Para un instante de tiempo de un segundo, 1.001 segundo, 1.000, así continua de manera continua. No hay una restricción para ciertos valores en tiempo. Una señal analógica continua en tiempo, la que tengo yo aquí. Tengo también aquí una señal digital continua en tiempo. ¿Por qué es una señal digital? Porque únicamente puede tener cualquiera de estos 7 valores que tengo: A3, A2, A1, 0, menos A1, menos A2, menos A3. Nada más puede tomar cualquiera de estos 7 valores. No puede tomar otro valor. No puede tomar ningún valor que se encuentre entre A2 y A3, entre A1 y A2, entre 0 y A1, menos A1. No puede tomar 0 entre 1. No. Únicamente A3, A2, A1 y estos que están aquí, que tengo yo de esta manera. Por eso es una señal digital, porque únicamente puede tomar esos valores. ¿Por qué es continua en tiempo? Porque como ven, pues existe para cualquier momento, cualquier instante en el tiempo. No está definida únicamente para ciertos instantes, sino para cualquier, en este intervalo está definida sin ningún problema. Tengo otra señal aquí. Señal analógica discreta en tiempo. ¿Por qué es una señal analógica? Porque les repito, en la amplitud puede tomar cualquier valor que yo quiera. Dentro de este intervalo que tengo aquí, puede tomar cualquier valor y realmente tengo un número infinito de valores que puedo yo tomar. Y es discreta en tiempo porque ahora sí, nada más existe para un instante de tiempo. T1, T2, T3, T4, T5 y así sucesivamente. Únicamente existen estos instantes de tiempo. No existe aquí, no existe acá, no existe aquí, no existe acá, no existe en estos intervalos. Por eso es discreta en tiempo. Puede tomar en amplitud cualquier valor, pero únicamente en ciertos valores de tiempo. Por eso es una señal analógica discreta en tiempo. Esta de aquí, una señal digital discreta en tiempo. Pues ya a partir de eso pueden inferir. Una señal digital porque únicamente puede tener cualquiera de estos 7 valores: A3, A2, A1, 0, menos A1, menos A2, menos A3. No puede tener valores intermedios entre A2 y A1, entre estos valores. No puede obtenerse, no está definida en esos valores. Y únicamente está definida en instantes de tiempo. En este, T1, en T2, en T3, en T4, en T5 y así sucesivamente. No está definido entre estos intervalos, entre este espacio y entre este y entre este. Únicamente aquí, aquí y aquí. Es una señal digital porque únicamente adquiere estos valores. Y es discreta en tiempo porque únicamente está definida en ciertos intervalos de tiempo. Espero que con estos 4 ejemplos que tengo yo aquí les haya quedado bien clara la definición de entre señal analógica, digital, continua en tiempo y discreta en tiempo. Vamos a ver una última clasificación de las señales. Señal de potencia y señal de energía. La energía E de X, la vamos a definir ahorita así, de una señal X de T, la vamos a definir de esta manera. Es la integral de TdM entre 2 menos TdM entre 2, donde TdM es el periodo. Cuando este periodo, el límite, tiende a infinito. Este valor, la señal X de T, el valor absoluto de la señal, la elevamos al cuadrado y la integramos. Resolvemos esta para obtener la energía. Es decir, la señal de energía se define al obtener esta. X de T es llamada una señal de energía cuando la integral, cuando este valor, cuando ya yo al resolver esta integral, me da un valor menor a infinito. Es decir, me da un valor finito, un valor determinado. Solo y solo si al resolver la integral esta, E de X es menor que infinito, entonces puedo decir que tengo una señal de energía. Las señales de energía son asociadas normalmente con pulsos
o formas de onda de duración finitas. Un pulso cuadrado, un pulso rectangular, que nada más dure un cierto instante de tiempo. Por lo regular, a ese tipo de señales yo las voy a llamar señales de energía. Y me va a dar un cierto valor aquí. Ahorita vamos a hacer un ejemplo. En contraste, una señal es llamada señal de potencia si no tiene energía finita. En realidad, todas las señales son señales de energía debido a que el infinito pues, es muy difícil de producir en sistemas físicos. Pero es a menudo conveniente matemáticamente modelar ciertas señales como señales de potencia. Explicando un poquito esto. Una señal que yo transmite, no sé, una señal de radio, de televisión, pues también físicamente, muy estrictamente hablando, es una señal de energía porque inició en un instante de tiempo determinado y por mucho va a terminar en algún cierto instante de tiempo. Va a estar definida, no va a estar ahí hasta el final de los tiempos. Estuvo ahí desde un cierto instante hasta otro, pero se va a considerar como una señal de potencia porque vamos a decir que como el periodo de dicha señal es muy pequeño con respecto al tiempo que tiene duración, entonces la vamos a llamar señal de potencia. Pero en general, pues sí, como aquí dice el infinito, pues es muy difícil de producir en sistemas físicos reales, pero como su duración es muy grande en comparación a lo que podría ser el periodo de la señal portadora, pues la vamos a llamar una señal de potencia. Es decir, tengan bien presente esto. Señales de energía son simplemente señales que duran un instante de tiempo pequeño, pulsos o formas de onda de duración finita. En teoría, las de potencia son señales que duran un infinito, pero digamos en tiempos de instantes de tiempo muy grandes. Ok, tenemos este ejemplo. Un pulso es una señal, como acabamos de decir, es una señal de energía. Vamos a ver cuánta energía tiene. Vamos a sacar la energía de este pulso que está representado por esta figura y me lo da esta función. X de t está definida como 1 entre raíz de t de p para el intervalo desde 0 hasta t de p, es decir, desde aquí hacia acá. Está definida de esta manera. 0 en cualquier otra parte como tal. Va de acuerdo a la definición que dijimos, que nada más es un pulso de una cierta duración finita. ¿Cuánta energía tiene? Bueno, tenemos que aplicar la fórmula que tenemos aquí, la integral. El límite de t de m, de la integral de t de m entre 2 en menos t de m entre 2, donde t de m es el periodo. Esta señal, el valor absoluto de esta señal elevado al cuadrado por la diferencial de t. Bueno, ¿cuánto es este valor? El valor absoluto de la señal elevado al cuadrado. Pues si yo sé que la señal x de t es igual a 1 en t de p definida en este intervalo de 0 a tp, entonces elevar al cuadrado, pues simplemente elevo al cuadrado esto que tengo aquí y me da 1 raíz, bueno, elimino la raíz y nada más me queda t de p, ¿ok? Es un valor puramente real, no hay necesidad de sacar el valor absoluto. Bueno, el valor absoluto es el elevo al cuadrado y le saco raíz y me da lo mismo. Luego, entonces, ya sustituyo este valor. Ya tengo el valor de la señal x de t. Lo sustituyo aquí. 1 t de p. La integral. Hago la integral desde menos infinito a infinito. 1 t de p. No necesito hacerla de menos infinito a infinito porque sé que la definición, o sea, la señal está definida nada más en un cierto intervalo. En los otros valores me va a dar 0. Entonces nada más hago la integral en el intervalo en el cual la tengo definida, desde 0 hasta tp. Entonces ya con eso me ahorro hacer una integral de menos infinito a infinito. Nada más en el intervalo que tengo está definido. Hago la integral desde t. Me va esta integral de t. Tengo los límites. Aplico los límites que tengo yo aquí. Esto que tengo acá. Y simplemente pues este es desde 0, tp menos 0. Y entonces aplico la álgebra. Con este se me hace la unidad. Nada más me queda 1. La energía de la señal es de igual a 1 joule. Porque estamos hablando de energía. Y la energía se mide en joules. Entonces esta señal, este pulso que tengo yo aquí, es de una energía de 1 joule. ¿Ok? Una última. Una señal de potencia. La señal de potencia, P de X, está definida de esta manera. P de X, el límite de T de M tiene un infinito de 1 entre T de M. Tm al cuadrado, periodo, bueno, menos Tm entre, no es al cuadrado, es entre 2, Tm entre 2. X de T
el valor absoluto de la señal al cuadrado diferencial de t. Vean que se parece muchísimo a esta. La única diferencia radica en esta parte, en el periodo. Está multiplicado por la inversa del periodo. Nada más es la diferencia entre la de potencia y la energía. También hay que observar que si la energía es menor que el infinito, es decir, que si tengo una señal de energía, entonces la potencia es igual a 0. Y si la potencia es igual a 0, entonces la energía es igual, tiende a infinito. Es decir, obtengo o es señal de energía o es señal de potencia. Básicamente lo que quiero decir con lo que me da este enunciado que yo tengo aquí. Bueno, ejemplo, una señal cosenoidal que tengo aquí, una señal coseno 2pi f c de t. Vamos a sacarle su energía, su potencia. ¿Cuál es la potencia? Pues necesito yo aplicar la expresión que yo tengo aquí. Vean que esto es el valor absoluto de x de t al cuadrado. Pues entonces necesito sacarle el valor absoluto a x de t y elevarlo al cuadrado. Si yo sé que x de t es coseno de 2pi f de c, entonces esta señal, el valor absoluto elevado al cuadrado, es simplemente coseno cuadrado de 2pi fc de t. Y entonces ya lo sustituyo aquí en la definición de la señal de energía. Límite TDM tiende a infinito, 1 TDM, TM entre 2 menos TM entre 2, coseno cuadrado 2pi fc de t diferencial de t. Algo muy importante. Una señal periódica, como sabemos, se repite regularmente cada periodo TM. Por lo tanto, promediar esta señal, valor absoluto de x de t al cuadrado sobre un intervalo infinito, es lo mismo que promediar sobre un periodo. Es decir, yo ya no tengo que hacer de menos infinito a infinito. Simplemente puedo encontrar el periodo de esta señal y simplemente evaluar con respecto a ese periodo. Ya me elimino el límite del infinito. ¿Cuál es el periodo? El periodo TDM de esta señal es la inversa de f de c, la frecuencia f de c. Entonces, ya la potencia es igual, dado que es la inversa de TDM, que es f de c, entonces la inversa de 1 entre esto, 1 entre TDM me va a dar f de c, lo sustituyo aquí. Y el intervalo va a ir desde menos 1 entre 2f de c hasta más 1 entre 2f de c de coseno al cuadrado 2pi f de c de t por diferencial de t. Aplico identidades trigonométricas que me da entonces coseno cuadrado es igual a 1 medio más 1 medio del coseno de 4pi fc de t diferencial de t. Simplemente apliqué identidades trigonométricas. Todavía no hago la integral. La integral, ahora sí. Bueno, voy a separar por partes. F de c, multiplico primero la parte de 1 medio, integral desde menos 1 entre 2 f de c hasta 1 f de c, diferencial de t, más 1 medio de la integral de menos 1 entre f de c, 1 entre f de c, coseno 4pi f de c, t, diferencial de t. Nada más separé, sigo sin hacer la integral. Ahora sí, hago la integral en el siguiente paso. Para este caso me lleva a esta integral, que es la solución desde 1 medio de t con los límites y más 1 entre 2 4pi f de c seno 4pi f de c de c y con los límites que tengo yo aquí. Ahora sí, procedo a evaluar los límites de esta parte. 1 medio de t, sustituyo los límites, 1 entre 2 fc menos me da signo positivo, más 1 entre 2 fc, más 1, hago la multiplicación, 2 por 4 me da 8, pi f de c, multiplico, f de c, 4pi f de c por 1 entre 2pi menos seno 4pi f de c menos, aplicando el límite, 1 entre 2 f de c. Bueno, paso hasta acá, hago algo de álgebra, 1, 2 f de c más 1 entre 2 f de c me da 1 f de c multiplicado por 1 medio, 1 entre 8pi, bueno, este pasa para hacia abajo, hago la multiplicación aquí, f de c por f de c se me va, 4 por 2, 4 entre 2 me da 2, me queda seno entre 2pi y de este lado me queda menos seno de menos 2pi. Yo sé que seno de 2pi y menos seno de 2pi es 0 y 0. Entonces hago aquí ya la multiplicación y me queda 1 entre 2 f de c, 1 entre 8 2pi f de c, 0 por 0. Pues todo esto se me va a hacer 0.
Ya lo pasamos por acá. Y simplemente me queda f de c multiplicada por 1, 2 f de c. F de c se me va. Y nada más me queda un medio. La potencia de esta señal, x de t coseno 2pi f de c de t, es igual a un medio o un medio watt, porque estamos hablando de potencia y la potencia se mide en watt. Esa es la potencia de esa señal. Bueno, por lo mientras es todo. Nos vemos en el próximo video. Gracias.